¿Y si te dijera que no necesitas moverte para derrotar a quien te hirió? Que tu mejor arma no es la rabia, sino tu transformación en silencio, y que el verdadero poder no se demuestra, se cultiva en la calma. Hay batallas que no se ganan con palabras ni con gritos, se ganan con decisiones silenciosas, con la forma en que eliges no reaccionar, con la manera en que te reconstruyes cuando nadie te está mirando. Este video no es una invitación a la revancha, es una guía para convertir el dolor en sabiduría, el ataque en claridad y al enemigo en maestro. Aquí no vas a encontrar frases para gritar ni consejos para dominar a otros. Aquí vas a descubrir 15 enseñanzas para dominar algo mucho más importante: tu mente, tu energía, tu respuesta. Porque en un mundo que te empuja a reaccionar, el verdadero estoico respira, espera y responde desde su centro, y eso desarma más que cualquier confrontación. Prepárate para caminar entre frases que no solo enseñan, sino que sanan. Entre silencios que no son vacíos, sino poder contenido. Bienvenido. Este no es solo un video, es un espejo, y si tienes el coraje de mirarte de verdad, saldrás de aquí diferente. Convierte a tu enemigo en tu maestro. Hay heridas que no sangran, pero se sienten como puñales, palabras que no se gritan, pero que se quedan repitiendo en tu mente durante días, miradas que no hieren la piel, pero atraviesan la dignidad como cuchillas. Todos, en algún momento, hemos sentido el veneno lento de una traición, la injusticia de una crítica injustificada o el desprecio sutil de quien solo quería vernos caer. Y cuando eso ocurre, algo dentro de nosotros grita, no con la voz, sino con el impulso de reaccionar, de defendernos, de devolver lo recibido. Pero justo ahí, en ese momento de tensión, de rabia contenida, comienza uno de los entrenamientos más profundos del alma: transformar al enemigo en maestro. No se trata de justificar el daño, ni de romantizar el dolor. Se trata de no desperdiciarlo. Cuando alguien nos ataca, lo común es mirarlo como agresor, como una amenaza externa que hay que eliminar, resistir o evitar. Pero el estoico afina la mirada, va más allá del gesto superficial, observa sin adornos, y entonces ve algo que pocos ven, que el enemigo muchas veces es un espejo, un reflejo brutal, incómodo, pero profundamente revelador. Porque no hay provocación que te altere si no toca una parte tuya, aún no trabajada. No hay desprecio que te quiebre si no activa una herida no cerrada. Y si el otro no viene a destruirte, sino a mostrarte lo que aún necesitas fortalecer. Piensa en esto: si alguien te llama inútil, pero tú estás seguro de tu valor, esa palabra rebota como piedra en muro firme. Pero si te descoloca, si te duele, si te remueve, tal vez no por lo que dijo, sino porque en el fondo tú también lo creíste alguna vez. Tal vez, muy dentro de ti, todavía hay dudas, todavía hay vacíos, todavía hay partes de tu carácter que necesitan crecer. Y ese es el verdadero regalo, por más envuelto en veneno que venga. Porque cada ataque revela una lección para tu carácter. Cada ofensa que logra mover algo en ti es una invitación a mirar hacia adentro, no hacia afuera. A dejar de preguntarte ¿por qué me lo hizo? Y empezar a preguntarte ¿por qué me afecta tanto? Marco Aurelio, en medio de guerras, traiciones y desafíos imposibles, escribió una frase que muchos hoy repiten sin comprender su peso: lo que se interpone en el camino, se convierte en el camino. No era solo poesía filosófica, era su forma de sobrevivir sin volverse piedra, de crecer sin volverse cínico, de enfrentar la crueldad del mundo sin permitir que le robara su alma. Él comprendió que el obstáculo, el enemigo, el desafío, la traición no es un freno, es una forja, es fuego que, si lo enfrentas con sabiduría, templa tu carácter. Y no necesitas ser emperador para aplicarlo, solo necesitas la decisión de observar en lugar de reaccionar, respirar en lugar de estallar, mirar dentro de ti cada vez que alguien te provoque y preguntarte: ¿qué parte mía se activó? ¿Qué debilidad tocó esta persona? ¿Qué me está enseñando este conflicto? No siempre obtendrás la respuesta en el momento, pero si conviertes esta práctica en hábito, algo se transformará en ti.
Tu mente dejará de ver enemigos por todas partes y comenzará a identificar oportunidades. Oportunidades para practicar la paciencia, para cultivar la templanza, para afirmar tu dignidad, para marcar límites sin perder la calma, para responder con altura en vez de dejarte arrastrar por el fango del otro. Un ejercicio simple, pero poderoso, es llevar un registro escrito de tus incomodidades. Cada noche, cuando el ruido del día baje, toma un cuaderno y escribe: ¿quién me molestó hoy? ¿Qué emoción me despertó? ¿Qué puedo aprender de eso? Al principio parecerá repetitivo, incluso innecesario, pero con el tiempo, ese cuaderno se convertirá en un mapa de tu evolución, un testigo silencioso de tu transformación, y empezarás a notar patrones, a ver que las mismas personas te provocan por las mismas razones. Ciertas heridas siguen abiertas, y que tú tienes el poder de sanarlas desde adentro, porque cuando cambias tu enfoque, el enemigo deja de ser una amenaza y se convierte en tu entrenador. No uno amable, claro está, sino uno exigente, implacable, que no negocia con tu comodidad, pero precisamente por eso, uno eficaz, uno que te pule con la fricción de su presencia, uno que te obliga a sacar lo mejor de ti, aunque su intención haya sido sacar lo peor. Y aquí ocurre algo mágico. Cuando asumes esta mirada, todo cambia. Ya no eres víctima de los demás, sino protagonista de tu propio crecimiento. Ya no vives en guerra con el mundo, sino en entrenamiento constante. Cada discusión se vuelve un examen, cada crítica, una oportunidad, cada desprecio, una prueba de tu centro, y poco a poco, sin necesidad de defenderte, tu poder se asienta, tu respeto crece, tu energía deja de filtrarse en reacciones vacías, y la gente comienza a notarlo. Ya no reaccionas como antes, ya no te ven estallar por cosas pequeñas, ya no se alimentan de tus emociones, porque tú has tomado el control de tu fuego interno. Esa es la diferencia entre el que reacciona y el que responde. El que reacciona es esclavo del otro, el que responde es dueño de sí. Y eso, en un mundo que vive encendido, es un acto de rebeldía profunda. ¿Te imaginas vivir así? Mirar al que te traicionó y en lugar de desear su caída, agradecerle por mostrarte en qué parte de ti aún no habías construido cimientos sólidos, ver en cada conflicto una oportunidad para refinar tu carácter, caminar por la vida sin armadura, pero también sin miedo. No se trata de permitir abusos. El estoico no es sumiso, es firme, pero sereno. Marca límites, pero sin odio. Guarda silencio, pero no por debilidad, sino por sabiduría. Y cuando habla, no lo hace para ganar una discusión, sino para honrar su verdad interior. Esto no se logra en un día, se entrena, como el músculo que levanta el peso invisible de no reaccionar, como el corazón que late con fuerza pero elige no estallar, como la mente que se enciende pero decide observar antes de actuar. Y en ese entrenamiento silencioso, la vida se vuelve distinta. Los enemigos no desaparecen, pero pierden poder. Las heridas no se evitan, pero sanan más rápido. Y tú te vuelves impenetrable. No porque no sientas, sino porque has aprendido a sentir sin derrumbarte. La grandeza del estoico no está en su frialdad, sino en su fuego controlado, en su capacidad de transformar la ofensa en claridad, el desprecio en coraje, el conflicto en crecimiento. Y eso, aunque muchos no lo entiendan, es la victoria más grande. Así que la próxima vez que alguien te ataque, no pienses, ¿cómo le devuelvo esto? Piensa, ¿qué parte de mí me está pidiendo crecer? Respira, observa, agradece en silencio. Porque si esa persona logró tocar algo en ti, te acaba de dar una pista de tu camino. Y en ese instante, sin que lo sepa, sin que lo entienda, sin que lo quiera, tu enemigo se ha convertido en tu maestro. Y tú, en tu mejor versión. Cambia tu interpretación, no al rival. A veces no es lo que nos dicen, sino lo que creemos que significa. A veces no es lo que pasó, sino la historia que nos contamos sobre lo que pasó. Y eso, aunque parezca un detalle, lo cambia todo. Porque el sufrimiento no siempre nace del hecho en sí, sino de la forma en que lo interpretamos. Una frase dicha con indiferencia, una puerta cerrada sin explicación,
un mensaje ignorado, un silencio prolongado. Ninguno de estos elementos duele por sí mismo. Lo que nos desgasta, lo que nos hiere, lo que se clava como astilla en el alma, es la interpretación que nuestra mente fabrica. No me responde porque no le importo. Me habló así porque me desprecia. No me invitó porque ya no valgo. Y una vez que esa interpretación se instala, el dolor crece, se enreda y se adueña de nosotros. Pero, ¿y si no fuera cierto? ¿Y si el problema no está en el otro sino en la forma en que lo hemos traducido? Epicteto lo dijo con una claridad brutal. No son las cosas las que nos dañan, sino nuestras opiniones sobre ellas. Y aunque esa frase ha viajado siglos hasta llegar a nosotros, la mayoría sigue reaccionando como si el mundo exterior tuviera el poder de entrar en su mente, abrir su corazón y clavarle un puñal, como si lo que otro hace pudiera, por sí solo, destruirnos. Pero no es así. Nunca lo ha sido. La verdadera cárcel no está en las palabras del otro, sino en las paredes invisibles que nuestra mente construye con ellas. Y el primer paso para recuperar nuestra libertad es entender que el poder de un acto está en cómo lo interpretamos, no en el acto mismo. Imagina esto. Alguien te insulta en un idioma que no comprendes. Habla con fuerza, gesticula con rabia, alza la voz. Pero tú no entiendes una sola palabra. ¿Qué sientes? Probablemente curiosidad, quizá incomodidad, pero no dolor. No te ofende porque no sabes qué quiso decir. Ahora, imagina que esas mismas palabras las entiendes, que sabes exactamente lo que te dijo, que reconoces la intención detrás de cada sílaba. De repente, todo cambia. Ya no es solo un ruido, es un ataque, y con él llega la herida. Pero el hecho es el mismo, solo cambió tu interpretación. Eso demuestra algo. No es lo que otros hacen, sino lo que tú piensas sobre lo que hacen. Y eso te da un poder inmenso, un poder que nadie puede arrebatarte, a menos que tú lo entregues. Cuando alguien actúa de forma hiriente, puedes elegir verlo como una amenaza personal o como un acto que habla más de su mundo interno que del tuyo. Puedes interpretar su rabia como un juicio hacia ti, o como el reflejo de su propio dolor no gestionado. Puedes pensar que su desprecio te define, o puedes recordarte que nada de lo que venga de afuera tiene permiso de entrar sin tu consentimiento. Claro, no es fácil. El primer impulso siempre es reaccionar, defenderse, interpretar lo peor, porque así nos educaron, a vivir como si todo fuera personal, como si cada gesto del mundo tuviera que ver con nosotros. Pero no es así. El mundo actúa desde sus propias heridas, desde sus propias historias, y tú no tienes por qué hacer las tuyas. Ahí es donde entra la práctica. La próxima vez que sientas esa punzada interna, esa presión en el pecho, esa rabia que sube como agua hirviendo, detente, respira y repite mentalmente: no son sus actos, es mi percepción. Hazlo, aunque no lo sientas aún, aunque te parezca artificial, porque esa frase es como un ancla, te sujeta cuando la tormenta quiere llevarte. Repetirla es un recordatorio de que tú decides qué peso le das a las cosas. Es un acto de soberanía interna, y mientras más lo repitas, más descubrirás que muchas de tus heridas eran espejismos, interpretaciones apresuradas, proyecciones de tus propios miedos. Te dolía el rechazo, pero en realidad, lo que más dolía era la necesidad de aprobación que cargabas. Te dolía el juicio, pero en el fondo eras tú quien aún no se había perdonado. Te dolía la indiferencia, pero la herida más profunda era esa antigua sensación de no ser suficiente. Cambiar la interpretación no es justificar al otro, no es fingir que todo está bien, es recuperar el poder sobre tu mundo interior. Es salir de la prisión de tus pensamientos automáticos y mirar el hecho con ojos nuevos. Es decirte: esto sucedió, pero no tiene que destruirme. Que no es el mundo el que nos da forma, sino la interpretación que hacemos de él. Y si lo piensas bien, tienes razón. Dos personas pueden vivir exactamente la misma experiencia y salir con consecuencias totalmente distintas. Uno queda roto, otro fortalecido. Uno queda resentido, otro agradecido. ¿Cuál es la diferencia? La narrativa que eligieron. Por eso, uno de los entrenamientos más profundos del estoico no es resistir el dolor,
sino revisar su interpretación. No es negar la emoción, sino observar su origen. No es cerrarse al mundo, sino elegir cómo quiere verlo. Y eso requiere valentía, porque es mucho más fácil culpar al otro, decir que me hirieron, que me hicieron daño, que me destruyeron. Lo difícil es asumir que la forma en que lo viví también fue mi elección. No elegí lo que hicieron, pero sí puedo elegir qué hago con eso ahora. Un ejercicio práctico que puedes aplicar es este. Cada vez que te sientas afectado por lo que alguien dijo o hizo, escribe lo que estás pensando al respecto. Luego pregúntate, ¿esto es un hecho o es una interpretación mía? Distingue entre lo que ocurrió y lo que tú crees que significa. Al principio cuesta, pero con el tiempo se vuelve una herramienta poderosa. Te libera, y cuando empiezas a vivir así, algo hermoso sucede. Tu paz ya no depende de que los demás actúen como tú quieres. Tu equilibrio deja de estar secuestrado por los gestos ajenos. Tu día ya no se arruina porque alguien no respondió tu mensaje, o porque alguien se mostró frío. Porque tú has recuperado la llave de tu centro. No necesitas que el otro cambie para estar bien, porque el cambio ocurrió en ti. Eso es libertad. Eso es dominio emocional. Y en ese estado, las provocaciones pierden fuerza. Las críticas se vuelven datos, no puñales. El rechazo se convierte en redirección. Y tú caminas más liviano, más firme, más dueño de ti mismo. Recuerda esto. Lo que te afecta no es lo que el otro hizo, sino lo que tú piensas que significa. Y eso, solo tú puedes cambiarlo. Así que la próxima vez que sientas esa ola de malestar subir, no corras a reaccionar. No te sumerjas en el juicio automático. Y repítelo con fuerza, como un escudo invisible. No son sus actos. Es mi percepción. Porque esa simple frase, repetida con conciencia, puede devolverte algo que nunca debiste perder. Tu paz interior. Y desde ahí, todo es distinto. No caigas en su terreno. Hay batallas que se ganan antes de empezar, simplemente eligiendo no luchar. No por cobardía, no por debilidad, sino porque el terreno donde te invitan a pelear no vale tu energía. Porque a veces, lo más sabio que puedes hacer no es responder, sino observar y quedarte en silencio. La provocación tiene un propósito claro: sacarte de tu centro, hacerte reaccionar, llevarte al campo del otro, donde domina el ruido, donde gana quien grita más, quien humilla más, quien lastima primero. Ese terreno está lleno de trampas, y cada vez que entras ahí, incluso si crees que estás ganando, ya estás perdiendo. Porque has dejado de ser tú. Has salido de tu propósito para entrar en el juego de quien no tiene uno. Has cambiado tu dirección por la necesidad de tener la última palabra. Y cuando eso ocurre, el precio que pagas es caro. Pierdes tiempo, pierdes energía, pierdes paz. El enemigo a veces no quiere destruirte, solo quiere verte rebajarte. Porque al verte fuera de control, se siente por encima. Se alimenta de tu rabia, de tu necesidad de respuesta, de tu urgencia por defenderte. Y si caes, le has dado justo lo que quería. Pero si no reaccionas, si eliges el silencio y sigues firme en tu camino, lo desarmas. Lo dejas hablando solo, peleando solo, gritando solo. Marco Aurelio lo entendió con una lucidez feroz. Dijo: la mejor venganza es no parecerte a tu enemigo. Y no lo dijo desde la comodidad, sino desde el frente de batalla. Lo escribió mientras gobernaba un imperio lleno de traiciones, injusticias, conspiraciones. Él tenía todo el poder para aplastar a quien lo desafiara, pero eligió algo más difícil: mantenerse fiel a sí mismo. Y eso, en un mundo que constantemente te empuja a bajar el nivel, es un acto de rebeldía profunda. No es fácil, porque cuando te atacan, el impulso natural es responder. La sangre hierve, la mente se llena de frases que podrían poner al otro en su lugar. Sientes que si no contestas, pierdes, que si no demuestras, quedas débil, que si no corriges, el otro ganará. Pero el estoico ve más lejos, no se deja arrastrar por el momento.
sabe que la verdadera victoria no está en callar al otro, sino en no dejar que el otro dicte quién eres tú, y eso se logra con una herramienta muy simple, pero poderosa, un filtro mental. Cada vez que alguien te provoque, antes de abrir la boca, pregúntate, ¿esto me acerca a mi propósito o me aleja de él? Hazlo con honestidad, sin excusas, sin orgullo. Solo tú sabes lo que viniste a construir. Solo tú sabes en qué estás enfocado. Y si esa discusión, esa aclaración, esa pelea, no te acerca a lo que realmente quieres, entonces no vale la pena, porque el estoico no es indiferente, es selectivo. No responde a todo, no pelea todo, no gasta energía en lo que no suma. Ese filtro mental es como una brújula en medio de la tormenta. Te recuerda que no tienes que aceptar cada invitación al conflicto, que tu valor no se demuestra bajando al lodo, sino caminando con la frente en alto, que tu paz no depende de tener razón, sino de mantener dirección. Y cuando empiezas a vivir así, algo curioso sucede. Quienes solían provocarte se desconciertan, se frustran, porque contigo no funciona. Ya no encuentran ese botón que antes apretaban para verte reaccionar. Ya no tienen ese poder, porque tú decidiste recuperarlo y tu presencia empieza a cambiar. La gente empieza a verte con otra mirada, ya no como alguien reactivo, sino como alguien que elige, alguien que observa, que piensa, que decide, alguien que no necesita alzar la voz para imponer respeto, porque lo impone con su silencio, con su dirección clara, con su autoridad serena. Eso es lo que se llama autoridad silenciosa. No se construye con gritos, ni con explicaciones, ni con discursos. Se construye con coherencia, con decisiones firmes, con la capacidad de decir, no voy a jugar ese juego, no me interesa ganarte, me interesa no perderme. Y eso se siente. No hace falta decirlo. Se nota en la postura, en la calma, en la mirada, porque quien ha elegido no caer en el terreno ajeno, transmite algo que las palabras no pueden explicar. Presencia. Una presencia que no se impone, pero se respeta. Una presencia que no agrede, pero incomoda al que vive del conflicto. Una presencia que no necesita justificarse, porque su vida ya es su argumento. ¿Te imaginas vivir así? Piénsalo. Despertarte cada día con claridad sobre lo que estás construyendo. Caminar con la certeza de que no necesitas ganar discusiones para saber quién eres. Elegir dónde sí poner tu energía y dónde retirarte con dignidad. No sería una vida más fácil, pero sí una vida más liviana, más centrada, más tuya. Porque el poder real no está en controlar a los demás, sino en no dejar que ellos te controlen a ti. Y el primer paso para lograrlo es entender esto. No tienes que caer en cada provocación. No tienes que responder a todo, no tienes que probar nada. Tú decides. Y esa decisión, repetida cada día, cada vez que alguien intente llevarte a su terreno, te convierte en alguien imbatible. Haz la prueba. La próxima vez que alguien te provoque antes de hablar, respira. Pregúntate, ¿esto me acerca a mi propósito? Si la respuesta es no, guarda silencio. No desde el orgullo, no desde la pasividad, sino desde la sabiduría de quien sabe que su energía es sagrada y sigue caminando, con la frente en alto, con la dirección clara, con tu propósito intacto, porque ahí, en esa elección silenciosa, está tu victoria. Y con el tiempo, verás cómo todo cambia. Tus enemigos pierden interés. Tus días tienen menos drama, tus noches más calma, y tu vida, más avance. Porque ya no estás atrapado en peleas que no te corresponden, ni desgastado en discusiones que no te construyen. Estás enfocado, estás firme, estás libre, y eso, aunque nadie te lo aplauda, aunque pocos lo entiendan, es el mayor signo de fuerza que existe. No parecerte a tu enemigo, no dejar que el veneno te cambie, no permitir que la miseria del otro dicte tu respuesta, sino mantener tu esencia intacta y seguir, porque tú sabes quién eres, y ya no necesitas demostrarlo. Convierte tu evolución en la única respuesta. Hay momentos en la vida en los que te dan ganas de gritarle al mundo quién eres, de explicar cada paso,
de justificar cada decisión, de demostrar con palabras lo que llevas tiempo construyendo en silencio. Pero justo ahí, en ese impulso por responder, por defenderte, por aclarar, se esconde una trampa sutil, la necesidad de ser entendido. Y esa necesidad, aunque parezca inocente, puede convertirse en una cadena invisible. Porque mientras discutes para convencer, dejas de avanzar. Mientras explicas para agradar, dejas de habitar tu centro. Y mientras te obsesionas con probar que tienes razón, pierdes de vista lo único que realmente importa, tu evolución. ¿Cuántas veces nos hemos detenido a discutir con quien ya decidió no entendernos? ¿Cuántas veces nos hemos desgastado intentando demostrar nuestro valor a quien solo quería minimizarlo? ¿Cuántas veces hemos regalado nuestro tiempo, nuestra voz, nuestra energía, a peleas estériles con personas que no merecían más que nuestro silencio? Y es que, en medio del ruido, se nos olvida que lo que verdaderamente transforma no es lo que decimos, sino lo que somos. Que no hay argumento más contundente que una vida vivida con coherencia, que no hay defensa más elegante que un crecimiento visible, sostenido, silencioso. El estoicismo no nos invita a callar por sumisión, sino a dejar de hablar cuando las palabras ya no construyen. Nos enseña que el mejor contraataque no es un discurso, sino una transformación. Que la respuesta más poderosa no se grita ni se impone, se encarna, porque cuando alguien duda de ti, cuando te subestiman, cuando se burlan de tus sueños o te empujan con desprecio, lo más fácil es reaccionar, pero lo más sabio es avanzar, seguir caminando, hacer silencio, no por debilidad, sino porque estás ocupado construyendo una versión de ti que ningún insulto puede derribar. Marco Aurelio lo practicaba cada día, no discutía con quienes despreciaban. No perdía tiempo en justificar su forma de gobernar. Prefería mirar hacia adentro, gobernarse a sí mismo. Y así, sin alardes, sin necesidad de imponerse, dejó una huella que atravesó siglos, porque entendió que una vida bien vivida vale más que 1000 batallas ganadas en discusiones vacías. Hay una fuerza inmensa en seguir enfocado cuando otros intentan distraerte, una dignidad profunda en trabajar en silencio mientras te juzgan, una clase de respeto que solo se gana cuando, en lugar de hablar, dejas que tus acciones hablen por ti, porque lo construido con constancia se impone por su propio peso. El crecimiento real no necesita ser anunciado, solo necesita ser vivido, y cuando llega, nadie puede negarlo. Tu disciplina se vuelve visible, tu carácter se nota, tu presencia cambia. Ya no hace falta que digas, mira cuánto he cambiado, porque los demás lo sienten, lo ven, lo perciben, y aunque algunos no lo admitan en voz alta, su silencio será prueba suficiente. Porque el crecimiento verdadero, el que nace desde adentro, transforma incluso a quienes intentaron frenarte, los obliga a verte distinto, a respetarte, aunque sea en silencio, a aceptar que mientras ellos hablaban, tú actuaste, que mientras ellos se burlaban, tú crecías, que mientras ellos te empujaban hacia abajo, tú te elevabas. El estoico no busca validación, busca dirección. No necesita reconocimiento inmediato, porque su brújula está dentro. No se detiene a discutir con cada voz que duda, porque sabe que cada minuto que pierde justificándose es un minuto que no invierte en convertirse en quien quiere ser. Por eso su vida se vuelve respuesta. Por eso, aunque lo ataquen, no se desvía. Aunque lo ignoren, no se frustra. Aunque lo critiquen, no se quiebra. Y esto no es teoría, es práctica. Es elegir, cada día, invertir tu energía en lo que construye, no en lo que consume. Es preguntarte, ante cada crítica, ante cada desprecio, ¿esto me acerca o me aleja de la persona que quiero ser? Y si la respuesta es que no te suma, suéltalo. No lo cargues. No te detengas a defenderte. Vuelve a lo esencial, a tus hábitos, a tu trabajo, a tu silencio fértil. Porque ahí, en lo que haces cada día cuando nadie te ve, se cocina la respuesta más poderosa de todas. ¿Quieres una herramienta concreta? Fíjate metas pequeñas, visibles, concretas, y cúmplelas sin anunciarlas. Puede ser tu cuerpo, tu negocio, tu salud, tu carácter, tu disciplina. No lo publiques,
No lo expliques, no lo adornes, hazlo en silencio. Y con el tiempo, el cambio será tan evidente que ni tus peores críticos podrán negarlo. Serán testigos, aunque no quieran, porque los resultados no necesitan defensa, se defienden solos. Y lo más hermoso de todo es que, al vivir así, recuperas algo más valioso que cualquier victoria externa. Recuperas tu energía. Ya no la gastas en responder a quienes no la merecen. La enfocas en ti, en tu camino, en tu proceso. Y eso, sin darte cuenta, te hace imparable, porque mientras otros se desgastan hablando, tú avanzas. Mientras otros intentan convencer con palabras, tú convences con hechos. Y en ese contraste silencioso, tu presencia se vuelve imposible de ignorar. La próxima vez que alguien dude de ti, sonríe internamente. No con arrogancia, sino con la paz de quien ya no necesita probar nada. Y piensa, mi crecimiento será mi respuesta. Luego vuelve a tu trabajo, a tu práctica, a tu proceso, y con cada paso, con cada decisión firme, irás construyendo una declaración silenciosa que no necesita testigos ni aplausos, porque lo que nace desde tu interior, cuando es auténtico, no necesita explicación. Eso es lo que realmente transforma. No las palabras, sino la vida que las respalda. No los argumentos, sino la coherencia diaria. No la lucha, sino la dirección. Y cuando haces de tu evolución tu única respuesta, te conviertes en una fuerza tranquila, pero indetenible. Una presencia serena, pero firme. Un ejemplo viviente, no para impresionar a nadie, sino como consecuencia inevitable de haber elegido no reaccionar, sino avanzar. Convierte tu evolución en tu única respuesta. No grites tu cambio, muéstralo. No supliques reconocimiento, constrúyelo. No exijas respeto, inspíralo. Porque lo que viene desde lo más profundo de ti no puede ser ignorado por mucho tiempo. Tarde o temprano, el mundo tendrá que verlo, y cuando eso ocurra, descubrirás que ya no necesitas ser entendido. Porque ya no estás buscando aprobación, estás viviendo tu verdad. Y eso es libertad. Libera el rencor, pero levanta muros de respeto. Hay heridas que el tiempo no cura si uno insiste en tocarlas con los mismos dedos que las abrieron. Y hay personas que, aunque ya no están, siguen ocupando un rincón de tu mente, como un eco constante, como un peso que no se ve, pero se siente. El rencor no grita, no golpea, no amenaza, pero consume, drena, roba claridad. Es una prisión disfrazada de protección, porque uno cree que guardar ese dolor es una forma de mantenerse fuerte, de no olvidar, de no volver a caer. Pero en realidad, lo que hace es encadenarte al pasado, mantenerte atado a aquello que, precisamente, ya no debería definirte. El perdón, cuando se comprende desde lo profundo, no es una absolución que el otro se gana. Es una liberación que tú te concedes. No tiene nada que ver con permitir que esa persona regrese, ni con abrirle nuevamente la puerta a quien la cruzó con desprecio. Perdonar no es volver a confiar, no es borrar lo ocurrido, no es minimizar el daño. Perdonar es decir, no voy a cargar más con esto, no voy a seguir reviviendo lo que ya no quiero repetir. Es soltar el peso, pero mantener la lección. Y ahí es donde entra el equilibrio más sutil, aprender a soltar sin exponerse otra vez. Porque muchas veces se nos enseñó que el perdón es lo mismo que la reconciliación, que si perdonas, tienes que volver, que si eres una buena persona, debes dar otra oportunidad. Pero el estoico, que entiende el valor de su serenidad, sabe que no todo debe regresar. Marco Aurelio lo decía con claridad: no dejes que nada corrompa tu serenidad, ni el rencor, ni la reapertura imprudente. Porque hay personas que no cambian, no porque no puedan, sino porque no quieren. Y si decides perdonar, que sea para estar en paz contigo, no para invitar de nuevo al caos. Si decides soltar, que sea para caminar más liviano, no para volver al mismo lugar que ya te rompió. Y si decides hablar, que sea para cerrar con respeto, no para abrir una herida que apenas empezaba a sanar. Perdonar desde la conciencia es como limpiar el corazón sin dejar las ventanas abiertas. Es vaciar el veneno, pero cerrar la puerta con llave. Es bendecir a quien te dañó desde la distancia,
no desde la ingenuidad, porque quien confunde perdón con debilidad no ha entendido que los límites firmes también son una forma de amor, amor propio. Y aquí aparece una idea poderosa: perdonar sin reapertura, dejar ir sin tener que volver a tocar la misma historia, marcar un límite no con rabia, sino con firmeza, decir, te perdono pero no te quiero de vuelta, no por odio, sino porque valoro mi paz más que cualquier recuerdo compartido. No se trata de castigar al otro, sino de protegerte a ti, porque muchas veces el perdón verdadero ocurre en silencio, sin confrontación, sin escena final, sin reconciliación pública. Solo tú, contigo, cerrando la puerta por dentro y avanzando. Un ejercicio que puede ayudarte es hacer una lista, no de agravios, sino de personas o situaciones que aún ocupan un espacio emocional en ti. Luego, uno por uno, formula estas 3 frases en voz baja o por escrito: te perdono por lo que no supiste cuidar, me perdono por lo que permití, y me libero porque merezco vivir en paz. Y cuando lo sientas, añade la frase final: pero no vuelves. Aquí termina tu acceso a mi vida. Eso es levantar un muro de respeto, no un muro de orgullo, ni de odio, ni de resentimiento, sino de claridad. Un muro que dice: mi serenidad ya no está en venta. Mi tiempo ya no es moneda para comprar segundas oportunidades vacías. Porque en la madurez emocional no todo se vuelve a intentar. Algunas cosas se entierran, no con rabia, sino con dignidad. Y se agradece lo aprendido, pero se cierra el ciclo. Cuando vives así, el cambio es profundo. Primero, tu energía se recupera. Ya no estás en guerra con nadie. Ya no dedicas noches enteras a imaginar respuestas, a reconstruir conversaciones, a ensayar lo que dirías si te lo vuelves a encontrar, porque ya entendiste que la mejor respuesta es tu silencio, tu calma, tu distancia. Segundo, recuperas tu dignidad, porque ahora sabes que puedes perdonar sin agachar la cabeza, que puedes seguir adelante sin volver a abrir la puerta, que puedes ser compasivo pero no accesible. Y tercero, inspiras respeto, porque quien observa que puedes soltar sin odio, pero también sin titubeos, entiende que contigo no se juega. Y tal vez lo más poderoso es que, al vivir así, dejas de tener miedo, miedo a que te hieran de nuevo, miedo a parecer duro, miedo a ser juzgado por marcar límites, porque ya no estás eligiendo desde la culpa ni desde la necesidad de aprobación, sino desde la claridad. Y eso se siente en tu mirada, en tu postura, en tu forma de hablar, en la energía que proyectas. No necesitas explicarlo, solo vives con una paz distinta, con una firmeza que no se impone, pero que tampoco se negocia, con una serenidad que antes parecía inalcanzable, y todo porque decidiste soltar sin ceder. La próxima vez que alguien que te lastimó intente regresar con las mismas palabras de antes, con la misma actitud de siempre, con las mismas promesas vacías, no respondas desde el pasado, respóndele desde la persona que eres ahora, una persona que ha perdonado, sí, pero que también ha aprendido, que ya no necesita ser entendida, ni querida, ni aceptada por quien no supo valorarla, que ya no está disponible para relaciones que cuestan más de lo que aportan, que ya no repite ciclos, porque ya escribió un cierre, con punto final, no con puntos suspensivos. Perdonar es un regalo que te haces. Levantar un muro de respeto es el candado que asegura que ese regalo no se pierda. Así que suelta el rencor, pero no el criterio. Cierra la herida, pero no la lección. Y cuando sientas la tentación de abrir la puerta, recuerda todo lo que te costó volver a estar en paz. Porque hay cosas que merecen ser perdonadas y otras que solo merecen ser aprendidas. Y tú, ahora, ya sabes distinguir. La mejor venganza es no parecerte a ellos. Hay momentos en los que algo dentro de ti se enciende como fuego, sin previo aviso. Una palabra fuera de lugar, una traición inesperada, una actitud arrogante, y sin darte cuenta, ya estás preparando tu respuesta, afilando tus argumentos, armando tu defensa. Porque tu orgullo se ha sentido tocado, porque tu dignidad parece haber sido pisoteada, y lo primero que quiere hacer tu cuerpo es devolver el golpe. Reaccionar, hacer justicia con tus manos, con tu lengua,
con tu silencio hiriente. Pero justo ahí, justo en ese instante en el que sientes que debes responder con la misma moneda, comienza la verdadera prueba. Porque hay algo mucho más peligroso que el daño que alguien te hace. Es la forma en que te transforma. La tentación de parecerte, de imitar el veneno, de convertirte, poco a poco, en aquello que juraste no ser. Y esa transformación, aunque nadie la note al principio, comienza en lo más sutil, en tu manera de hablar, de mirar, de pensar. Reaccionar como el agresor no te devuelve el control, solo te arrastra al terreno que él conoce. Al barro emocional donde no gana el más sabio, sino el más impulsivo. Y en ese barro, tu luz se apaga, tu esencia se ensucia, tu propósito se difumina. Marco Aurelio, rodeado de enemigos, escribió con una serenidad admirable: la mejor venganza es no ser como tu enemigo. No lo decía para sonar virtuoso, sino porque lo había vivido, porque entendía que el verdadero triunfo no era destruir al otro, sino proteger lo mejor de uno mismo. Y tú lo sabes, lo has sentido. Has estado en ese cruce donde podías responder con odio o con altura, y aunque la rabia gritaba que te defendieras, algo más profundo susurraba: no bajes, no te conviertas, porque tu calma impone más que tu furia. Tu dignidad vale más que una victoria vacía, y tu paz es más valiosa que cualquier satisfacción momentánea de ganar una pelea. Imagínalo. Alguien te lanza una provocación. Espera que explotes, que te desequilibres, que te rebajes, pero tú te mantienes. Respiras. No entras al juego. Tu rostro no cambia. Tu voz no tiembla, no porque no sientas, sino porque elegiste no entregarte. Porque sabes que si te rebajas, pierdes. Porque entiendes que quien logra hacerte actuar como él, te ha vencido sin tocarte. Y eso, aunque parezca insignificante, es un acto inmenso de poder interior. La verdadera fortaleza no es rugir, es resistir sin envenenarte. No es devolver el golpe, es no permitir que te cambien. No es ganar la discusión, es mantener tu centro. Porque, al final, lo que más desconcierta a quien te ataca no es tu respuesta, es tu ausencia de respuesta, tu calma, tu solidez, tu dignidad intacta. Por eso, cada provocación es un entrenamiento emocional, cada crítica, una oportunidad para practicar el autocontrol, cada burla, una clase acelerada de temple. No es un castigo, es una forja, y tú decides si el fuego te quema o te purifica. Una práctica poderosa es visualizar cada situación incómoda como un gimnasio invisible, no un ataque, sino una rutina de entrenamiento. El peso son las palabras hirientes, la repetición es tu decisión de no ceder, y cuanto más practiques esa respuesta serena, más fuerte se vuelve tu carácter. No es represión, es refinamiento, no es frialdad, es dominio. Y llega un momento en el que ya no necesitas esforzarte tanto, porque tu mente se entrena, tu cuerpo recuerda, tu alma se hace inmune, no porque no sientas, sino porque ya no entregas el timón de tu vida a las tormentas ajenas. Y aquí ocurre algo hermoso, el respeto llega, no porque lo exijas, sino porque lo inspiras, porque las personas empiezan a notar que contigo no se juega, que no reaccionas como la mayoría, que no te arrastran con una palabra, ni te manipulan con un gesto, porque tienes ese aire de quien ya no necesita demostrar nada, porque se domina a sí mismo, y entonces te conviertes en algo raro en estos tiempos, alguien impenetrable, no por dureza sino por consciencia, alguien que no se pierde en el juego ajeno porque ya eligió su propio tablero, alguien que no reacciona como víctima ni como verdugo, sino como observador que responde solo cuando es necesario y siempre desde su centro. No todos lo entenderán, algunos te llamarán frío, otros orgulloso, pero tú sabrás que no se trata de mostrar distancia, sino de proteger tu dirección. No se trata de ser superior, sino de no caer más bajo, y con el tiempo, incluso quienes más te provocaban empezarán a respetarte, aunque no lo digan, porque cuando uno se mantiene firme frente al caos, inevitablemente se vuelve una referencia, un faro silencioso. No te conviertas en eco del veneno ajeno.
No devuelvas odio, aunque te lo lancen con fuerza. No hables desde la rabia, aunque el corazón se agite. Si vas a responder, que sea con la calma que desarma, con la altura que desconcierta, con la elegancia que no se aprende, sino que se elige. Y si decides no responder, que sea desde la fuerza, no desde el miedo, desde la convicción, no desde la sumisión. Porque a veces el mayor acto de poder es mirar al otro y pensar, no necesito convertirme en esto. ¿Quieres una herramienta para esos momentos? Visualiza, cuando alguien te hiera, antes de reaccionar, cierra los ojos un instante por dentro y mírate como un guerrero que entrena con peso. No estás siendo atacado, estás siendo entrenado. Este momento no te está destruyendo, te está fortaleciendo. Cada provocación es una repetición, cada ofensa, un nuevo nivel de resistencia. Y tú estás creciendo, incluso cuando parece que estás callando. El resultado de vivir así no se mide en aplausos, ni en opiniones. Se mide en paz, en energía conservada, en dignidad intacta, en el orgullo silencioso de saber que sigues siendo tú, a pesar de lo que intentaron hacerte. En la mirada limpia frente al espejo, cuando al final del día te preguntas, ¿me parecía a ellos? Y puedes responder con firmeza, no, elegí ser mejor. Así que la próxima vez que sientas el deseo de reaccionar como el otro, recuerda que eso no te libera, te encadena, no te da poder, te lo quita, no te defiende, te transforma y no en tu mejor versión. Respira. Recuerda quién eres. Visualiza tu calma como una armadura, no para esconderte, sino para proteger tu esencia, y sigue tu camino. Porque no hay peor venganza para quien quiso destruirte que ver que su veneno no te cambió. Convierte el silencio en tu fuerza más temida. Hay respuestas que no se dan con palabras. Hay batallas que se ganan sin levantar la voz, y hay victorias que solo se alcanzan cuando uno elige no reaccionar. En un mundo donde todos compiten por hablar más alto, donde el valor se mide en decibeles, donde el que calla parece débil, el silencio se vuelve un acto revolucionario, pero no un silencio vacío o sumiso, sino uno cargado de intención, un silencio que no es ausencia, sino presencia concentrada, que no huye del conflicto, sino que lo domina desde otra dimensión. El que grita necesita que lo escuchen, el que se descontrola quiere imponerse, pero el que calla con firmeza transmite algo que ninguna palabra puede alcanzar: autoridad interior. Esa clase de autoridad que no se enseña, ni se impone, ni se negocia, se respira, se siente, se percibe. Todos hemos vivido ese momento en que alguien nos provoca esperando nuestra reacción. Esperan que explotes, que respondas con rabia, que te rebajes, porque tu reacción los alimenta. Les confirma que aún tienen poder sobre ti, que pueden tocar tu centro, pero cuando tú eliges el silencio, cuando te quedas inmóvil por fuera y sereno por dentro, ocurre algo que el otro no esperaba: el vacío. Un vacío que pesa más que 1000 palabras, un espacio en blanco donde el agresor se queda solo con su ruido, y en ese silencio, la verdad se amplifica, el ataque pierde fuerza, la provocación se revela como lo que realmente es: un intento desesperado por arrastrarte al barro. Marco Aurelio lo decía con sabiduría: la mejor respuesta al insulto es la indiferencia. Y Epicteto nos recordaba que no son los actos de los demás los que nos dañan, sino el juicio que les damos. Desde esa mirada, el silencio ya no es pasividad, es estrategia. Es decir, no mereces mi energía. Es declarar que tu paz vale más que cualquier satisfacción momentánea de demostrar algo. Es elegir con qué batallas desgastar tu voz y con cuáles conservarla, porque el silencio desconcierta y desarma, incomoda más que una réplica, pone nervioso al que esperaba un escándalo, frustra al que quería manipularte. Tu silencio lo obliga a mirar hacia adentro, a enfrentarse con su propio ruido, con su intención desnuda, sin el disfraz de la discusión. Y ahí es donde pierde, porque tú no entraste al juego, porque tú elevaste el nivel. Ahora bien, no se trata de callar siempre, no se trata de reprimir ni de tragarse todo, se trata de elegir cuándo hablar y cuándo guardar tu voz como una espada en su funda, lista pero tranquila. El estoico no es mudo, es selectivo, no habla por impulso,
habla por necesidad, y cuando decide no decir nada, no lo hace por falta de palabras, sino por exceso de claridad. ¿Y cómo se entrena eso? ¿Cómo se convierte el silencio en un poder real, con práctica, con consciencia, con pequeños actos que van construyendo ese músculo invisible de la templanza? La próxima vez que alguien te diga algo que normalmente te encendería, no respondas de inmediato. Haz una pausa de 3 segundos, respira hondo, inhala por la nariz profundamente, como si quisieras tomar el control de tu mundo interior. Siente ese aire entrar y sosténlo por un segundo. Luego exhala lento, por la boca. Mientras lo haces, mantén tu mirada firme, no desafiante, pero sí segura. Una mirada que diga, estoy aquí, pero no como tú esperas. Ese momento de 3 segundos puede parecer corto, pero en él habita todo tu poder. Es el espacio donde rompes el ciclo automático, donde recuperas la dirección, donde pasas de ser reactivo a ser dueño de ti mismo. Después de esa pausa, puedes elegir hablar o no. Y si decides hablar, hazlo desde la calma, con frases breves, sin adornos ni explicaciones innecesarias. Porque a veces, una sola frase dicha con serenidad pesa más que un discurso entero. Pero si decides guardar silencio, hazlo completo. No como castigo, sino como protección, como afirmación. Como quien dice, no tengo nada que demostrarte, y sigue tu camino. El resultado de vivir así es transformador. Empiezas a notar que tienes más energía al final del día, porque ya no estás regalándola en discusiones que no llevan a nada. Tu mente se siente más ligera, más limpia, porque no estás cargando con el eco de conversaciones inútiles y tu presencia cambia. La gente empieza a verte distinto, no como alguien frío, sino como alguien que se respeta tanto que no se mezcla con lo que lo degrada. Y lo más interesante es que quienes solían provocarte se cansan, porque contigo no funciona, porque contigo no hay drama, porque contigo no hay espectáculo, solo silencio, solo compostura, solo esa firmeza elegante que dice más de ti que cualquier reacción emocional. Haz del silencio tu carta más fuerte, no como una táctica, sino como un reflejo de tu evolución, un reflejo de tu dominio emocional, un reflejo de que ya no necesitas gritar para ser escuchado, ni pelear para ser respetado. ¿Y sabes qué es lo más hermoso de todo esto? Que mientras más practiques este tipo de silencio, más te conocerás. Porque en el espacio que se abre cuando eliges no hablar, empiezas a escucharte a ti mismo, a distinguir lo que realmente te afecta de lo que solo roza tu superficie, a entender que muchas de las batallas que antes librabas eran innecesarias, eran prestadas, eran herencias emocionales que ya no te corresponden. Este silencio, bien entendido, se convierte en una forma de meditación activa. Cada provocación se vuelve un momento de claridad, cada discusión evitada, una victoria íntima, cada emoción que no te arrastra, una prueba de tu nueva libertad. Y esa libertad es contagiosa, porque la calma es magnética, porque quien se domina, inspira, porque quien no necesita pelear, se vuelve un referente, un punto de equilibrio en un mundo que vive desequilibrado. Así que la próxima vez que alguien intente sacarte de tu centro, no reacciones. Respira, cuenta 3 segundos, mira con calma y deja que tu silencio hable por ti. Verás cómo, poco a poco, lo que antes te arrastraba, ahora te fortalece. Lo que antes te agotaba, ahora te entrena. Y lo que antes te hería, ahora te revela lo lejos que has llegado. Porque cuando usas el silencio no como evasión, sino como elección, como declaración de poder interno, ya no eres un blanco fácil. Eres una roca, eres una presencia. Eres, simplemente, alguien que no se vende al primer golpe. Y eso, en estos tiempos, es temido. Porque el que no reacciona es libre. Nunca supliques por amor, atención o respeto. Hay momentos en los que te descubres esperando una respuesta que no llega, un gesto que no aparece, una mirada que ya no se detiene en ti. Y mientras esperas, algo dentro de ti empieza a agrietarse. Una voz silenciosa que te dice que, quizás, si haces un poco más, si cedes un poco más, si demuestras un poco más,
tal vez entonces te valoren. Tal vez entonces te respondan. Tal vez entonces se queden. Pero esa voz, aunque parezca razonable, aunque parezca protegerte, viene de un lugar peligroso. La necesidad de ser visto, aunque sea a costa de tu dignidad. Rogar, en cualquiera de sus formas, no es amor, no es entrega, no es nobleza. Es una forma disfrazada de abandono hacia ti mismo. Es colocar tu valor en manos ajenas y decirles sin palabras: lo que soy depende de lo que me das. Y eso, por más disfrazado de afecto que venga, es una traición interior, porque el amor, el verdadero, no se arranca, no se exige, no se suplica. El respeto no se implora, la atención no se fuerza. Cuando lo haces, cuando te arrastras emocionalmente por alguien, por una respuesta, por un poco de afecto, estás diciendo: yo no valgo si tú no lo reconoces. Y es ahí donde empieza el exilio personal, porque te alejas de ti, de tu centro, de tu valor. Empiezas a hacer cosas que no harías, a tolerar gestos que antes no aceptabas, a justificar lo que duele. Te mientes, te adaptas, te reduces, todo para mantener a alguien que, si de verdad te viera, no te pondría en ese lugar. Y lo más cruel de todo es que, cuanto más suplicas, más te diluyes. Porque la necesidad repele, porque el que se arrastra no inspira respeto, sino incomodidad. Porque el que suplica no despierta amor, despierta poder en el otro y debilidad en sí mismo. Marco Aurelio escribió que la dignidad está en tu control, no en manos de los demás, que nadie puede arrebatarte tu valor si tú no se lo entregas. Y es cierto. Puedes perder muchas cosas en la vida, el trabajo, el dinero, incluso personas que amaste profundamente. Pero hay algo que nunca deberías perder, y es tu derecho a caminar con la frente en alto, no desde el orgullo ciego, sino desde la claridad de quien ya no se arrodilla emocionalmente ante nadie. Porque cuando suplicas, aunque no lo digas, estás comunicando: lo que tú me das es más importante que lo que yo soy. Y eso rompe algo dentro, algo que luego cuesta mucho reconstruir. Por eso, hay frases que deberías convertir en escudos, palabras que te recuerden quién eres cuando sientas que te estás perdiendo. Una de ellas, simple pero poderosa, es esta: si tengo que rogar, no es mi lugar. Repítela cada vez que el impulso de perseguir aparezca, escríbela si hace falta, respírala, porque esa frase es una frontera invisible que separa la necesidad de la elección. Y si a eso le sumas una herramienta aún más fuerte, entonces tienes una armadura completa. La ausencia estratégica, no como castigo, no como venganza, sino como una afirmación silenciosa de que ya no te vas a mendigar donde no se te honra. Ausencia como pausa, como protección, como recordatorio para ti mismo de que, a veces, el silencio y la distancia enseñan más que 1000 discursos, porque la persona que no supo valorar tu presencia debe sentir, en algún momento, el eco de tu ausencia. Y lo más hermoso es que, cuando haces esto desde el centro, sin drama, sin resentimiento, sin teatralidad, ocurre algo inesperado. Tu energía cambia. Ya no estás en modo espera, ya no estás en modo ruego. Estás en modo creación, en modo recuperación, en modo reconexión contigo. Y desde ahí, desde ese lugar de firmeza serena, empiezas a atraer diferente. Porque quien no necesita, se vuelve magnético. Porque quien no corre detrás, se vuelve deseado. Porque quien tiene el coraje de retirarse, demuestra un poder que no se aprende en libros, sino en decisiones silenciosas. Eso es lo que los estoicos llamaban autodominio. No solo el dominio de tus emociones, sino también de tus decisiones afectivas. El poder de decir: hasta aquí, sin necesidad de cerrar puertas con odio. El valor de guardar tu voz cuando el silencio pesa más. La claridad de saber que hay lugares donde, si tienes que insistir para quedarte, tal vez ese lugar ya no es tuyo. ¿Y cómo se aplica esto en la vida diaria? Primero, observa tus dinámicas. ¿Estás escribiendo siempre tú, esperando respuestas que se demoran demasiado, justificando ausencias prolongadas, invirtiendo más de lo que recibes, no con generosidad, sino con ansiedad? Si la respuesta es sí,
Ahí tienes una señal clara. No estás amando, estás suplicando afecto. Segundo, cambia el enfoque. En lugar de preguntarte, ¿por qué no me responde?, pregúntate, ¿por qué sigo queriendo estar donde no se me valora? Es una pregunta incómoda, pero necesaria, porque deja de poner la responsabilidad en el otro y la devuelve a ti. Y tercero, actúa desde tu valor, no desde tu vacío. Retírate con calma, deja de insistir. No expliques tanto, no busques que lo comprendan todo. Solo marca una línea. Tu paz no está en venta, tu amor no se arrastra, tu respeto no se regala. El resultado de vivir así es poderoso, porque recuperas una energía que antes te drenaba, porque ya no te defines por lo que los demás te dan o te quitan, porque ya no estás en la eterna espera de una validación que nunca debió ser necesaria. Y entonces te das cuenta de algo profundo, que la única persona que realmente tenía que verte eras tú, que mientras rogabas por amor te estabas abandonando, que mientras suplicabas atención te estabas ignorando, que mientras exigías respeto tú mismo lo habías cedido. Pero eso cambia hoy, porque hoy entiendes que quien se valora no suplica, que quien se ama se retira a tiempo, que quien se respeta se vuelve escaso, no por orgullo, sino por claridad. Y esa escasez, bien dirigida, no aleja, atrae, no impone, inspira, no hiere, enseña. Así que la próxima vez que sientas el impulso de buscar, de perseguir, de explicar más de lo necesario, detente, respira, vuelve a tu centro y recuérdate, mi valor no se negocia, si tengo que rogar, no es mi lugar. Luego da un paso atrás, no para huir, sino para verte mejor, porque a veces uno necesita distancia no para perder al otro, sino para encontrarse a sí mismo, y cuando lo hagas, cuando te recuperes, cuando camines desde esa nueva firmeza, notarás algo diferente en ti, una paz serena, un respeto que no pediste, pero que se te da, una atracción natural que no se fuerza, y sobre todo, una dignidad que ya no se negocia, porque ya volviste a ti. Usa el humor como defensa inteligente. Hay días en que las palabras de otros parecen cuchillas, te lanzan comentarios cargados de veneno, con la esperanza de verte sangrar por dentro. A veces lo hacen abiertamente, otras lo disfrazan de chiste, pero en el fondo buscan lo mismo: desequilibrarte, provocarte, bajarte al nivel del resentimiento. En ese instante, sientes la tensión subir por la espalda, los músculos tensarse, la mente prepararse para el contraataque. Y ahí, justo ahí, se abre una oportunidad inesperada. Una oportunidad que los estoicos conocían bien. Responder sin pelear, defender sin herir, neutralizar sin escalar. Y todo eso a través de un recurso que muchos subestiman: el humor. No el humor cínico que ridiculiza, no la burla que humilla, no la risa sarcástica que hiere. Hablo de ese humor que nace del dominio interior, de esa capacidad de sonreír cuando otros esperan tu ira, de esa respuesta creativa que desarma sin levantar muros, que sorprende sin necesidad de alzar la voz, que proyecta una inteligencia emocional más alta. Porque cuando aprendes a usar el humor como escudo, algo en ti cambia. Ya no estás a merced del veneno ajeno. Tienes un filtro, una especie de alquimia emocional que transforma el ataque en aire, el juicio en broma, la crítica en oportunidad para mostrar calma y claridad. Epicteto decía que no elegimos lo que nos dicen, pero sí cómo lo interpretamos. Y el humor es, quizás, la forma más elegante de reinterpretar el golpe. Donde antes dolía, ahora ríes. Donde antes reaccionabas, ahora improvisas. Donde antes discutías, ahora elevas la conversación a otro plano. Y es que hay una clase de risa que no busca aprobación, sino liberación. Una risa que no necesita que el otro se rinda, sino que tú no te contamines. Una risa que no escapa del conflicto, sino que lo observa desde un lugar más alto. Porque el humor bien usado no evade la realidad, la ilumina, la pone en perspectiva, le quita la sombra y la hace manejable. Pero claro,
Esto no ocurre de forma automática, se entrena, se cultiva. Primero, necesitas cambiar la idea de que el humor es debilidad. Muchos creen que el que bromea no toma las cosas en serio, que el que se ríe no siente, nada más lejos de la verdad. El humor estoico no es insensibilidad, es sabiduría, es una estrategia emocional que dice, no voy a dejar que esto me destruya, no voy a responder con la misma energía, voy a tomar esto que me lanzas y lo convertiré en algo liviano. Siempre llegas tarde. Nunca haces las cosas bien. Te crees mejor que los demás. En lugar de morder el anzuelo, ¿qué pasaría si respondieras con una sonrisa tranquila y un toque de ironía ligera? Algo como, ¿tú crees? Pues imagínate si realmente me creyera perfecto, ahí sí que sería insoportable. No estás negando lo que dijo, tampoco estás aceptándolo. Estás tomando el control del significado. Estás mostrando que no te afecta y que puedes jugar con ello. Y si se trata de ataques más personales, el humor autorreferencial puede ser tu mejor aliado. No hay nada más desarmante que alguien que sabe reírse de sí mismo, porque ese tipo de humor transmite una verdad poderosa. Si no me avergüenzo de mí, tú no puedes usarme en mi contra. Si ya acepté mis errores, tus críticas no tienen poder. Si ya abracé mis imperfecciones, no puedes herirme con ellas. Pero cuidado, no se trata de burlarte de ti para evitar el conflicto. Se trata de mostrar que lo conoces, que lo dominas, que no necesitas protegerte desde la rigidez, que puedes ser firme y al mismo tiempo liviano, que puedes poner límites y hacerlo con elegancia. Este tipo de humor requiere pausa, no es automático. Por eso, ante una provocación, lo primero es respirar. Esa pequeña pausa entre el estímulo y la respuesta es donde se decide todo. Si reaccionas de inmediato, probablemente devolverás fuego con fuego. Pero si esperas un segundo, si das espacio al silencio, abres la puerta a una respuesta más creativa, más estratégica, más tuya. Y entonces, desde ese lugar, puedes decidir cómo puedo responder sin escalar, cómo puedo usar el humor para desviar el golpe y conservar mi centro. No siempre hará reír al otro, no siempre evitará el conflicto, pero siempre te recordará a ti mismo que tienes otra opción, que no necesitas responder con agresión, que puedes moverte con gracia incluso en medio de la tensión. Y eso proyecta una fuerza que se percibe sin necesidad de demostrarla. Con el tiempo, este tipo de humor empieza a redefinir cómo los demás te ven. Ya no eres el que estalla, tampoco el que se calla y acumula. Eres el que responde con ligereza, con claridad, con una sonrisa que dice, no tengo tiempo para resentimientos. Estoy ocupado viviendo en paz. Y esa actitud genera algo muy curioso: empatía. Incluso quienes intentaban herirte comienzan a percibir que contigo no vale la pena el conflicto, que tú no te prendes en la dinámica destructiva, que contigo no hay batalla porque ya ganaste en tu interior. Es más, en muchos casos, el humor puede abrir puentes. Una ironía bien dicha puede desactivar una discusión. Una respuesta ingeniosa puede suavizar un ambiente tenso. Un comentario inesperado puede cambiar el curso de una conversación, porque el humor, usado con sabiduría, es más persuasivo que la lógica, más poderoso que la fuerza, más transformador que la confrontación. Los estoicos lo sabían. Por eso, muchos de sus escritos, aunque cargados de profundidad, están salpicados de ironías sutiles, de frases que te hacen sonreír desde la comprensión, no porque la vida no sea seria, sino porque tomarse todo demasiado en serio también puede ser una trampa. Así que, si estás caminando por la vida con el peso de la perfección, de la expectativa, del qué dirán, quizás sea momento de aligerar el paso, de mirar tus dramas con una sonrisa, de encontrar en el humor una forma de decirte a ti mismo, no todo merece mi tormenta. Haz del humor una forma de autocuidado, una herramienta de limpieza emocional, un recordatorio de que nada ni nadie merece arrebatarte la capacidad de reír, porque mientras el mundo se incendia en discusiones, tú puedes elegir apagar fuegos con una chispa de ingenio. Mientras otros pelean por tener la última palabra, tú puedes cerrar la escena con una sonrisa serena. Mientras algunos se toman todo como un ataque,
Tú puedes convertir la tensión en un escenario donde se respira ligereza. Y ese tipo de inteligencia emocional no solo te libera, te eleva. No cargues con las emociones de los demás. Hay una forma silenciosa de agotamiento que no siempre identificamos a tiempo. No viene del exceso de trabajo, ni del ruido externo, ni siquiera del estrés cotidiano. Viene del peso invisible que cargas cuando te haces responsable de lo que otros sienten, cuando te colocas la mochila emocional de los demás sin darte cuenta, cuando intentas reparar sus tristezas, sostener sus enojos, apaciguar sus frustraciones, como si eso fuera parte de tu deber. Y lo haces, muchas veces, por amor, pero lo que empieza como compasión, termina como un desgaste que te rompe por dentro. Hay personas que descargan sus tempestades sobre ti sin pedir permiso, personas que, con sus gestos, con sus silencios, con sus palabras, te hacen sentir culpable por lo que ellas no saben manejar, y sin darte cuenta, tú lo tomas. Tomas su enojo como si fuera responsabilidad tuya, tomas su decepción como si hubieras fallado, tomas su tristeza como si pudieras salvarlos, tomas sus emociones y las haces tuyas. Pero no lo son. Marco Aurelio escribió que no son los hechos, sino nuestras interpretaciones, las que nos afectan, y eso aplica también a los demás. Lo que sienten, cómo reaccionan, lo que les duele, nace de su mundo interior, de sus heridas, de sus historias, no de ti. No todo lo que les pasa es por ti, ni para ti, ni contra ti. Y sin embargo, vivimos como si lo fuera. Como si tuviéramos la obligación de armonizar el clima emocional de todos a nuestro alrededor. Eso no es empatía. Eso es autoabandono disfrazado, porque cada vez que tomas como tuya una emoción ajena, estás dejando a un lado tus propios límites. Y los límites no son frialdad, son cuidado. Cuidado hacia ti, cuidado hacia la relación, porque cuando dejas que las emociones de otro te arrastren, dejas de ser tú, dejas de estar presente. Te conviertes en un salvavidas emocional que se hunde con quien intenta salvar, y eso no es sostenible, no es justo, no es sano. Hay una frase sencilla pero poderosa que deberías llevar como un mantra silencioso en momentos de carga emocional. Eso es suyo, no mío. Dicha con firmeza interna, no con desprecio. Con claridad, no con distancia emocional. No para desentenderte, sino para proteger tu centro. Cuando alguien se enoja contigo y reacciona de manera desproporcionada, repítelo por dentro. Eso es suyo, no mío. Cuando alguien te culpa por su tristeza, aunque tú sabes que hiciste lo correcto, respira y piensa, eso es suyo, no mío. Cuando alguien proyecta sus inseguridades en ti, queriendo que tú las repares, recuérdalo. Eso es suyo, no mío. Y desde ahí, desde esa separación saludable, puedes incluso ofrecer apoyo real. No porque lo absorbas, sino porque no te dejas contaminar. Puedes escuchar sin quedarte con el veneno. Puedes acompañar sin convertirte en esponja. Puedes estar sin perderte. Eso es lo que los estoicos llamaban claridad emocional. Distinguir entre lo que te pertenece y lo que no. No para volverte indiferente, sino para no permitir que las tormentas ajenas habiten tu mente como si fueran tuyas. Porque tu mente es tu templo, tu paz es tu responsabilidad, y aunque puedas compartirla con quienes amas, no puedes regalarla como si no tuviera valor. Mucha gente confunde amor con absorción. Cree que estar para alguien implica sufrir con ellos, en lugar de sostener desde la serenidad. Que si el otro cae, tú tienes que hundirte para levantarlo. Pero no, no es así. El verdadero amor no se ahoga. Acompaña, observa con respeto, sostiene desde la orilla, porque si tú te hundes también, ya no puedes ayudar a nadie. Esto lo entiendes de forma dolorosa cuando has vivido relaciones donde te perdiste por intentar salvar. Cuando pusiste tanto de ti que ya no sabías dónde empezabas tú y dónde terminaba el otro, cuando te descubriste sintiendo culpas ajenas, tristezas que no eran tuyas, miedos que no nacieron en tu alma. Todo eso deja marcas, agota el alma, apaga la luz. Por eso, esta enseñanza no se trata de cerrarte al mundo emocional, se trata de dejar de cargar lo que no te corresponde,
Se trata de devolver lo que no es tuyo, no con violencia, sino con amor propio. Se trata de proteger tu espacio interno como protegerías tu casa, con puertas abiertas al afecto, pero también con cerraduras para la manipulación emocional. Y cuando lo haces, algo cambia en ti. Empiezas a sentirte más ligero, más claro, más tú. Ya no vives a la defensiva. Ya no estás interpretando todo lo que los otros sienten como una evaluación de tu valor. Ya no necesitas resolverlo todo para sentirte suficiente. Te das cuenta de que puedes ser un refugio para otros sin dejar de ser tu propio hogar, que puedes amar sin absorber, que puedes escuchar sin perderte, que puedes estar sin desaparecer. Y desde ahí, tus vínculos cambian, se vuelven más sanos, más limpios, más verdaderos, porque ya no estás en relaciones donde el desequilibrio emocional es la moneda de intercambio. Ya no sostienes personas que no quieren caminar solas. Ya no necesitas justificarte por cuidar tu paz. Aprendes a decir frases como, te acompaño, pero no puedo cargar esto por ti con la misma suavidad con la que alguien tiende una manta para abrigar, no para sustituir. Al principio, puede que no todos lo comprendan. Algunos incluso se alejarán, porque estaban acostumbrados a tu versión que todo lo asumía, todo lo resolvía, todo lo tragaba. Pero esa versión ya no existe, porque entendiste algo fundamental. No estás aquí para absorber emociones, estás aquí para vivir en coherencia. Así que la próxima vez que sientas que el drama ajeno empieza a instalarse en ti, que la culpa de otro se acomoda en tu pecho, que el enojo del otro quiere dictar tu día, detente. Respira. Vuelve a tu centro. Y repite con firmeza suave, eso es suyo, no mío. Verás cómo se disipa la bruma, cómo el cuerpo se relaja, cómo la mente recupera su espacio y cómo, desde esa claridad, puedes volver a elegir, estar presente sin perderte, escuchar sin absorber, acompañar sin desbordarte. Y entonces, por fin, descubres que el amor más profundo no nace de cargar a los otros, sino de caminar a su lado sin soltar tu propia mano. Acepta y comparte tus defectos sin vergüenza. Pasamos gran parte de la vida intentando que nadie vea nuestras grietas. Pulimos nuestra imagen, disimulamos nuestros errores, escondemos nuestras torpezas, como si mostrar que no somos perfectos nos hiciera menos valiosos, como si el respeto de los demás dependiera de que no se nos note el temblor en la voz, la duda en la mirada o el cansancio acumulado en el alma. Pero lo cierto es que, al ocultar nuestras imperfecciones, no solo perdemos autenticidad, también perdemos conexión. Lo paradójico es que mientras más tratamos de parecer invulnerables, más distantes nos volvemos. La máscara de la perfección no acerca a nadie, al contrario, genera desconfianza, genera comparación, genera presión, porque la gente no se vincula con lo que es perfecto, sino con lo que es humano. Lo que conmueve no es tu brillo, sino tu verdad. No es tu éxito, sino lo que tuviste que atravesar para llegar ahí. No es tu control absoluto, sino tu capacidad de reírte de ti mismo cuando todo se desmoronaba y aún así seguiste adelante. Los estoicos entendían esto profundamente. No buscaban aparentar ser dioses, sino vivir con dignidad dentro de sus límites humanos. Marco Aurelio, emperador de uno de los imperios más poderosos del mundo, escribió confesiones íntimas de sus fallas, de su cansancio, de sus días grises. No lo hacía para autocompadecerse, lo hacía para recordar que la grandeza no está en negar los defectos, sino en integrarlos con honestidad y humildad, porque cuando hablas de tus errores sin vergüenza, le quitas poder a la crítica. Cuando te adelantas al juicio ajeno reconociendo tus fallas, te haces libre. Cuando dejas de esconder lo que no salió bien, abres la puerta a una autoestima real, no basada en la apariencia, sino en la aceptación. Hay un fenómeno psicológico llamado efecto pratfall que lo demuestra. Consiste en que una persona que comete un error y lo muestra con naturalidad, genera más simpatía y confianza que alguien que pretende ser impecable. Es decir, cuando alguien ve que tú también fallas, pero lo asumes con gracia, te respeta más, porque se relaja, porque deja de sentirse menos, porque comprende que no necesita competir contigo, sino caminar a tu lado desde la verdad compartida.
Y aquí es donde nace la enseñanza profunda. Mostrar tu vulnerabilidad no te debilita, te humaniza. Y en un mundo donde todos actúan como si tuvieran la vida resuelta, ser real es un acto de valentía, pero mostrarte tal como eres requiere trabajo interior, porque implica desaprender lo que nos enseñaron. Que errar es fracasar, que llorar es debilidad, que equivocarse es vergonzoso, cuando en realidad errar es aprender, llorar es liberar y equivocarse es avanzar. No se trata de glorificar el error, sino de no dejar que el miedo a fallar te haga vivir una vida disfrazada. Habla de tus errores, comparte tus fracasos, ríete de tus despistes, reconoce que tu proceso ha sido torpe a veces, lento otras y lleno de dudas muchas más, porque eso te acerca, eso te conecta, eso genera respeto real, no miedo, admiración auténtica, no distancia, y sobre todo, te libera. Cuando escondes tus defectos, te condenas a vivir bajo la tensión de que nadie los descubra, pero cuando los aceptas, los compartes y hasta haces humor con ellos, los conviertes en parte de tu identidad sin peso. Ya no son cadenas, son cicatrices con historia, ya no son debilidades, son partes humanas que decidiste no esconder más. Y esto no solo impacta en tu relación contigo mismo, sino en tus vínculos. Porque las relaciones más sinceras no nacen del acoplamiento entre dos máscaras perfectas, sino del encuentro entre dos almas imperfectas que se sienten seguras al lado del otro, donde puedes decir, yo también fallé, yo también me equivoqué, yo también tuve miedo. Y saber que el otro no te va a juzgar por eso, sino que va a decir, yo también. Esa es la magia de la imperfección compartida. Abre caminos hacia la compasión, hacia la empatía, hacia la comprensión real. Cuando dejas de defender tu imagen, por fin te vuelves accesible. Y eso no te quita valor, te lo multiplica. Piensa por un momento en las personas que más te han inspirado en la vida. ¿Eran perfectas? ¿Nunca se caían? ¿Nunca dudaban? Seguramente no. Lo que te marcó de ellas fue su capacidad de levantarse, de hablar desde la experiencia, de mostrarte no un personaje idealizado, sino una historia auténtica. Y eso es lo que tú también puedes ofrecer. La historia de alguien que, con todos sus defectos, decidió no esconderse más. Y si en algún momento el miedo a mostrar demasiado te paraliza, recuerda esto: quien no puede aceptar tus defectos, tampoco merece tu autenticidad. No viniste a esta vida a sostener fachadas, viniste a habitar tu verdad, y esa verdad es hermosa, incluso con grietas. Habrá quienes no lo comprendan, quienes usen tus confesiones para atacarte, quienes interpreten tu vulnerabilidad como debilidad. Está bien, no estás aquí para convencer a todos. Estás aquí para dejar de convencerte a ti mismo de que debes fingir. Y cuando por fin lo haces, algo cambia profundamente. Se relajan los hombros, se suaviza el pecho, respiras más libre, porque ya no tienes que mantener la ilusión, ya no vives editando tu historia, ya no construyes tu valor desde la apariencia, lo haces desde la verdad. Puedes mirar atrás sin negar nada, puedes mirar al otro sin fingir nada, puedes mirar al espejo sin sentir vergüenza, porque sabes que tu dignidad no está en lo que ocultas, sino en lo que abrazas. Y desde ahí, construyes algo más profundo, una autoestima indestructible, no basada en logros perfectos, sino en el respeto que nace de la coherencia, no basada en aprobación ajena, sino en la intimidad sincera contigo mismo. Esa es la libertad de quien se muestra sin vergüenza, de quien no necesita adornar sus heridas, porque sabe que cada una cuenta una historia de crecimiento, de quien puede decir con serenidad, esto soy, esto fui, esto estoy aprendiendo a ser. Y al final del día, eso es lo único que verdaderamente genera vínculos reales. La verdad compartida, no la perfección exhibida. Entrena tu mente como un guerrero, entrena su espada. Hay algo que nadie puede arrebatarte, pero que tú puedes perder si no lo cultivas. Tu mente, tu percepción, tu capacidad de elegir cómo responder al mundo, incluso cuando el mundo parece no darte opciones. Es ahí donde se libra la verdadera batalla diaria.
no en las discusiones, no en los conflictos externos, no en los giros del destino, sino en el terreno silencioso y sagrado de tu interior. Los estoicos lo sabían bien. La mente no es un instrumento pasivo que simplemente reacciona, sino una espada. Y como toda espada, puede oxidarse si no se entrena, puede volverse torpe si no se afila, puede herirte si no aprendes a manejarla con maestría. Por eso, la disciplina estoica no empieza con grandes gestos, sino con pequeños actos mentales que se repiten cada día, como lo hacía Marco Aurelio, escribiendo en soledad no para inspirar a otros, sino para recordar quién quería ser en medio del caos. Un guerrero no espera a estar en batalla para afilar su arma. Tampoco tú puedes esperar a estar en medio de una crisis para empezar a entrenar tu mente. La verdadera fortaleza no aparece de la nada cuando la necesitas. Se construye antes en lo invisible, en lo cotidiano, en los instantes aparentemente sin importancia donde eliges controlar un pensamiento, dominar una emoción o resistir una reacción. Cada vez que eliges el silencio sobre el impulso, estás entrenando. Cada vez que eliges comprender en lugar de juzgar, estás afilando. Cada vez que observas sin identificarte con lo que piensas, estás volviéndote dueño de tu espada. Pero el entrenamiento mental, como el físico, requiere constancia. No basta con comprenderlo una vez. Debes repetirlo, debes recordarlo, debes escribirlo, si es necesario. Dedica cada mañana al menos 10 minutos a esta práctica. Siéntate contigo mismo y pregúntate con sinceridad, ¿qué quiero dominar hoy? Tal vez es la impaciencia que te carcome en las filas y en las preforme, conversaciones lentas. Tal vez es el juicio rápido que te nubla la mirada hacia otros. Tal vez es el miedo que te susurra que no eres suficiente. Y cuando termine la jornada, antes de acostarte, vuelve a ese papel. Observa. ¿Cómo reaccionaste? ¿Dónde te sorprendiste a ti mismo sosteniendo el control? ¿Dónde aún cediste? Este gesto simple, casi ritual, no solo crea conciencia, sino que graba en tu mente el compromiso de pulir tu carácter día tras día. Porque el verdadero guerrero no es el que gana una batalla, sino el que se entrena cada día para no perder su esencia. A veces te sentirás frustrado, verás que aún reaccionas como no querías, que aún caes en las trampas del ego, del orgullo, del miedo. No pasa nada. El entrenamiento también incluye el error, también incluye el cansancio, pero lo que no puedes permitirte es la indiferencia. Lo que no puedes ceder es el hábito de mejorar, así sea 1 milímetro por día. Hay personas que entrenan su cuerpo durante horas, obsesionadas con un músculo visible, mientras su mente, que es la que determina toda su vida, permanece flácida, débil, desbordada por cualquier viento emocional. Tú no necesitas músculos de acero, necesitas pensamientos firmes, necesitas claridad mental, necesitas respuestas sobrias cuando otros pierden el control. Y eso no se compra, no se improvisa, se entrena. Cada situación difícil es un campo de práctica. Cada persona difícil es un oponente para tu autogobierno. Cada emoción intensa es una oportunidad para comprobar si tu espada está bien afilada o si necesita trabajo. En lugar de huir de lo incómodo, úsalo. En lugar de quejarte por lo que te exige, agradécelo como un escenario de prueba, porque solo ahí sabrás si lo que practicas en silencio está dando frutos en medio del ruido. El entrenamiento mental también requiere humildad. Aceptar que no lo sabes todo, que no siempre reaccionas como quisieras, que hay pensamientos que aún te dominan, pero en vez de rendirte o culparte, acéptalo como parte del camino. El estoico no busca perfección, busca progreso, y la mente que se entrena con constancia inevitablemente mejora. Se vuelve más aguda, más estable, más tuya. Es fácil gobernar tu mente en los buenos días. Lo difícil, y ahí está el mérito, es hacerlo en los días grises, cuando te duele la espalda, cuando alguien te decepcionó, cuando nada salió como esperabas. Pero si justo en ese momento eliges sostenerte, aunque sea con un hilo de voluntad, estás ganando. Estás venciendo al caos sin gritarle. Estás demostrando que tu carácter no depende de las circunstancias, sino de tu compromiso con ser quien decidiste ser.
Y con el tiempo, esto se nota. Se nota en tu manera de hablar, en tu forma de escuchar, en tu capacidad para no reaccionar a lo que antes te hería, en la paz que transmites, incluso cuando no dices nada. Porque tu espada, tu mente, ya no se agita ante cada ruido. Ya no ataca al azar, ya no se blande sin propósito. Ahora está bajo control, firme, lista, silenciosa. Y eso impone más respeto que cualquier grito. Entrenar tu mente es un acto silencioso de amor propio. No lo haces para demostrarle nada a nadie. Lo haces porque te mereces una vida gobernada, no arrastrada. Porque tu paz interior no es un lujo, sino una necesidad. Y porque solo desde esa mente entrenada puedes elegir con libertad cómo vivir y cómo responder. Así que mañana, cuando despiertes, no corras a mirar el mundo, mira dentro. Pregúntate, ¿quién quiero ser hoy frente a lo que venga? Y responde no con teorías, sino con prácticas, con acciones pequeñas, con respiraciones profundas, con observación paciente. Y por la noche, vuelve a ti, vuelve al papel, vuelve al compromiso. Porque así como el guerrero afila su espada cada día, tú estás aquí para afilar tu mente. Y cuando lo hagas, notarás una transformación sutil pero irreversible. Ya no reaccionas, eliges. Ya no explotas, comprendes. Ya no te rompes por dentro, te fortaleces desde dentro. Y ese es el entrenamiento estoico, invisible, constante, poderoso. No expliques tu camino a quien no lo quiere entender. Llega un momento en la vida en el que comprendes que no todo lo que haces necesita ser comprendido. Que no todas las decisiones deben ser justificadas. Que tu evolución no requiere permiso. Y cuando por fin lo entiendes no desde la cabeza, sino desde el alma, algo dentro de ti se libera, el peso invisible de estar dando explicaciones todo el tiempo. Durante años, intentaste explicarte. Explicaste por qué te alejaste, por qué cambiaste de rumbo, por qué ya no toleras lo que antes aguantabas en silencio. Explicaste tus silencios, tus límites, tus prioridades nuevas. Y aún así, muchas veces te miraron con juicio, con escepticismo o con esa sonrisa tibia que encierra una crítica no dicha. No entendieron tu proceso y quizás nunca lo harán, porque hay personas que no están interesadas en comprenderte, están interesadas en que vuelvas a ser como eras antes, más cómodo, más manejable, más predecible. Y toda vez que intentas justificarte frente a ellas, entregas algo de ti, tu energía, tu foco, tu serenidad. Epicteto lo dijo con claridad: no expliques tu filosofía, vívela. El estoico no debate sobre su camino, no negocia su verdad interior en mesas ajenas, no se desgasta en convencer a quien no tiene oídos para escuchar, porque sabe que lo que es verdadero se nota, se percibe, se encarna. Cuando estás en proceso de transformación, tu camino puede parecer confuso para los demás, sobre todo para quienes no están listos para cambiar. Cambiar duele, alejarse también, pero aún más doloroso es vivir una vida fingida para no incomodar, una vida explicada para que otros te aprueben. Y eso no es libertad, es una cárcel con paredes invisibles. Muchos te preguntarán, ¿por qué hiciste eso? ¿Qué te pasa? ¿Te volviste raro? Algunos incluso disfrazarán su resistencia de preocupación. Pero no te confundas. No todo interés es amor. A veces es solo un intento de devolverte al molde del que saliste, de volver a encerrarte en la narrativa que les convenía. En esos momentos, respira, no reacciones, no entres en batalla. Solo recuerda que tu energía es sagrada, que tu camino es íntimo, que no todo merece ser explicado. Hay decisiones que solo se entienden con el tiempo o no se entienden nunca. Y está bien. Cuando sientas esa urgencia interna por justificarte, detente. Pregúntate, ¿esto me acerca a mi paz o me aleja de ella? Si lo único que obtienes al explicar es incomprensión, duda o manipulación emocional, entonces guarda silencio, no como castigo, sino como afirmación silenciosa de tu autonomía. Hay poder en no decir,
Hay fuerza en sostener tu rumbo sin pedir permiso, porque la gente puede cuestionar tus palabras, pero no puede discutir con tu transformación. No puede negar el brillo de tu serenidad, la coherencia de tus actos, la paz que transmite quien vive alineado con su verdad. Y sí, a veces te llamarán distante, o frío, o egoísta, pero esa es solo la forma que tienen algunos de nombrar lo que no pueden controlar. Y no es tu responsabilidad acomodarte al miedo ajeno. No estás aquí para cumplir expectativas rotas. Estás aquí para recuperar tu centro, para honrar lo que tu alma susurra, aunque el mundo grite lo contrario. Aplica esto de forma concreta. La próxima vez que alguien cuestione tu camino sin genuina apertura, respira, siente la tentación de explicarte y déjala pasar. Luego, di algo simple, firme, sin agresión. Es lo correcto para mí. O si lo prefieres, no necesito convencerte. Después, sigue tu camino. Como quien respeta su proceso más que la opinión ajena. Como quien no huye, pero tampoco se rinde a la necesidad de aprobación. Y cuando lo hagas, sentirás algo profundo. No solo estás ahorrando palabras, estás recuperando energía, estás blindando tu propósito. Estás marcando una línea invisible que separa lo que te pertenece de lo que ya no te define. Hay personas que entenderán más adelante, cuando vivan su propio despertar, y habrá otras que nunca lo harán. Pero eso no debe condicionarte. Tu misión no es ser comprendido por todos. Tu misión es no traicionarte a ti mismo en el proceso. Y es que hay caminos que solo se entienden caminándolos. Hay decisiones que solo tú puedes sostener, porque solo tú sabes el precio que pagabas antes. Solo tú sabes lo que dolía quedarte donde no eras tú. Y eso no se explica, se honra. Vivir sin dar explicaciones no es arrogancia, es madurez. Es haber entendido que lo importante no es convencer al mundo, sino no traicionarte mientras lo recorres. Es aceptar que tu vida no es un tribunal de opiniones, sino un templo en construcción. Y en ese templo, cada silencio tuyo es un ladrillo. Cada límite que sostienes sin disculpas es una columna. Cada acto coherente, una luz que lo ilumina desde dentro. Así que si te preguntas, ¿estoy siendo egoísta por no explicar todo? Recuerda, cuidar tu paz no es egoísmo. Blindar tu energía no es egoísmo. Dejar de justificarte no es falta de empatía, es amor propio. Y ese amor propio es lo que te permitirá avanzar con dirección, sin tener que mirar constantemente hacia los lados para ver si los demás aprueban tus pasos. Es lo que te hará fuerte en el silencio, claro en la niebla, sereno en el juicio ajeno, porque al final, lo único que debes explicar es tu paz. Y si la estás encontrando, entonces todo tiene sentido, aunque nadie más lo vea. Deja que el tiempo hable por ti. Hay momentos en los que el alma grita por una respuesta inmediata. Quieres justicia, reconocimiento, claridad. Quieres que te comprendan hoy, que te respeten ya, que valoren el esfuerzo que hiciste en silencio. Pero todo lo que recibes es silencio, malinterpretación o indiferencia. Y ese vacío duele más que cualquier herida visible. Sin embargo, justo ahí, donde la urgencia de ser visto se estrella contra la pared del desinterés ajeno, comienza a forjarse uno de los poderes más serenos del espíritu, la paciencia estratégica. El estoico no confunde el silencio del presente con la derrota. No exige que la vida le rinda cuentas de inmediato. Sabe que hay procesos que no florecen a la vista de todos, que hay raíces que crecen primero en la oscuridad antes de romper la tierra hacia la luz. Y por eso, confía, no en la suerte, no en los demás. Confía en su siembra diaria, en su constancia, en su propósito. Marco Aurelio pasó años gobernando un imperio entre guerras, traiciones, plagas y dolor personal. Fue criticado, incomprendido, incluso traicionado por su propio entorno. Pero no se detuvo a explicar cada decisión. No escribió para convencer, escribió para recordar quién era, incluso cuando el mundo olvidaba su valor. Y fue ese ejercicio silencioso de fidelidad interna lo que lo convirtió en eterno. Lo que hoy parece injusto, mañana revela su propósito. La herida de hoy, si la sostienes con dignidad, puede convertirse en la puerta que no habrías abierto de otro modo.
Quien hoy se burla de tu proceso, mañana puede verse obligado a reconocer tu evolución, pero eso no depende de ti, depende del tiempo, y el tiempo no se domina, se honra. Cuando tratas de forzar resultados, te desgastas. Cuando persigues reconocimiento inmediato, te desvías de tu centro. Es como si sembraras una semilla y la desenterraras cada hora para ver si ya brotó. La semilla no necesita presión, necesita espacio, agua y confianza en el proceso invisible que ocurre bajo tierra. Así también es tu camino. Hay decisiones que no dan frutos rápidos. Hay transformaciones que no brillan en redes sociales. Hay sanaciones que no se pueden explicar con palabras. Y sin embargo, todo eso está ocurriendo dentro de ti, aunque nadie lo vea, aunque no recibas aplausos, aunque el mundo siga girando sin detenerse a reconocer tu esfuerzo. Por eso, el estoico repite una frase como una oración silenciosa: estoy sembrando, el tiempo se encargará. Y mientras otros corren desesperados por validación, él permanece enfocado en lo que sí puede controlar: su trabajo interior, sus actos, su disciplina silenciosa. Esa paciencia no es pasividad, es estrategia emocional, es saber que la mejor respuesta no siempre es inmediata, que el respeto genuino no se impone, se inspira, que el verdadero reconocimiento no se mendiga, se construye con coherencia día tras día. Imagina una montaña, el viento la golpea, la lluvia la erosiona, pero ella permanece. No se queja, no se explica, no exige, solo sigue ahí firme, silenciosa, observando cómo todo a su alrededor cambia, mientras ella se fortalece desde dentro. Así es tu proceso cuando decides dejar que el tiempo hable por ti. Aplicar esta enseñanza requiere coraje, coraje para no reaccionar, para no responder desde la herida, para no ajustar tu camino solo porque alguien no lo aprueba. Significa aceptar que puede que hoy te juzguen, que puede que te llamen lento, distante, frío, pero también significa confiar en que, con el paso del tiempo, las máscaras caen, las verdades emergen y las piezas encuentran su lugar. Una práctica concreta: cuando sientas la ansiedad de querer demostrar algo, de explicar por qué hiciste lo que hiciste, de defender tu evolución ante ojos ciegos, detente, respira, recuerda tu norte y repite internamente: estoy sembrando, el tiempo se encargará. Con constancia, tu siguiente paso firme. Con el tiempo, descubrirás algo poderoso. Descubrirás que la gente empieza a notarlo, que el mismo silencio que antes incomodaba, ahora impone respeto, que quien antes te subestimó, ahora te observa en silencio. No porque hayas cambiado para complacer, sino porque te mantuviste cuando era más fácil ceder. Y cuando eso suceda, no necesitarás decir: ¿lo ves? Yo tenía razón. No. Tu serenidad será tu argumento, tu coherencia será tu voz, tu calma será la respuesta que nadie podrá ignorar, porque el tiempo, cuando lo usas con sabiduría, se convierte en tu mejor aliado, en tu defensor silencioso, en el testigo implacable de tu transformación. A veces, no se trata de ganar la discusión, se trata de ganar tiempo, de darte el espacio suficiente para sanar, crecer y volver más claro. A veces no se trata de convencer a nadie, sino de convencerte a ti mismo de que ya no necesitas probar nada, porque lo que eres se nota, lo que has construido se siente, y lo que aún no se ve llegará, en su momento, en su forma, no cuando tú lo exijas, sino cuando estés listo para sostenerlo sin depender de ello. Así se libera el alma, cuando sueltas la urgencia de ser comprendido y eliges la calma de ser auténtico, cuando dejas de correr tras quienes no te ven y decides mirar hacia adentro con gratitud por todo lo que sí estás construyendo, aunque aún no tenga forma visible. Dejas que el tiempo hable por ti, y mientras tanto, tú te encargas de vivir como si ya lo hubiera hecho. Haz de tu vida una obra que hable sola. Hay una fuerza que no necesita palabras, no se impone, no se promociona, no busca el aplauso ajeno. Es una fuerza que se manifiesta en lo cotidiano, en los gestos mínimos, en la forma en que alguien camina por la vida sin hacer ruido, pero dejando una huella profunda. Esa fuerza es la coherencia. El estoico no vive para ser admirado, vive para ser íntegro. No necesita gritar su verdad,
porque su conducta ya la dice. No presume su evolución, porque su presencia la irradia. Y si alguna vez lo subestiman, no se molesta en corregirlos. Sabe que su vida, con el tiempo, será argumento suficiente. Haz de tu existencia una obra en progreso, no una vitrina de logros, porque los logros se olvidan, pero el carácter permanece. Cada día, cada decisión, cada reacción es un ladrillo que construye o debilita tu templo interior, y no necesitas construirlo para que sea admirado. Basta con que sea sólido, silencioso, tuyo. Muchos hoy en día confunden visibilidad con valor. Creen que si no se publica, no existe, que si no se aplaude, no sirve, que si no se viraliza, no importa. Pero tú no estás aquí para ser tendencia, estás aquí para ser auténtico, para ser un refugio en un mundo de apariencias, para ser faro, no fuego artificial. Marco Aurelio jamás buscó fama, y sin embargo, 2000 años después, sus palabras siguen encendiendo antorchas en almas cansadas, porque no escribió para enseñar, escribió para recordarse a sí mismo quién debía ser, aún en medio del caos. Sus meditaciones eran su forma de tallar su alma, no de exhibirla. Y quizás ahí esté el secreto, en vivir como si nadie te observara, pero con la misma excelencia con la que vivirías si todo el mundo lo hiciera. Cuando vives desde ese lugar, algo cambia. Ya no necesitas justificar tus decisiones, porque tu ejemplo las respalda. Ya no necesitas discutir por respeto, porque tu energía impone límites sin levantar la voz. Ya no necesitas convencer a nadie, porque tu vida se convierte en evidencia. Y no se trata de perfección. El estoico no es impecable, es coherente. Se equivoca, pero asume. Cae, pero se levanta sin drama. No busca parecer virtuoso, busca serlo. No para ganarse el amor de otros, sino para no perder el respeto por sí mismo. Algunas serán torpes, otras más firmes, pero todas suman en el lienzo de tu vida. No te detengas a mostrar cada trazo, ni te desesperes si alguien no entiende la obra. No es suya, es tuya, y quien sepa mirar, verá. Pero primero, tú debes verla, tú debes vivirla. Por eso, una práctica estoica poderosa no requiere anuncios. Solo acción. Elige una virtud. La templanza, si sueles reaccionar de más. El coraje, si sueles callar por miedo. La gratitud, si te cuesta ver lo que ya tienes. Y durante una semana entera, vive como si esa virtud fuera tu única misión. No lo digas, no lo compartas, solo hazlo. Cada día, cada gesto, cada silencio que elijas sostener, será una semilla sembrada en tu carácter. Al principio, tal vez nadie lo note. No recibirás aplausos ni recompensas externas, pero dentro de ti, algo se ordenará. Sentirás una estabilidad que no depende del clima emocional de otros, una seguridad que no necesita likes ni validaciones. Sentirás que estás volviendo a casa, y lo más poderoso es que, con el tiempo, esa transformación silenciosa comienza a irradiar, como el aroma de una flor que no grita, pero inunda el ambiente, como la presencia de alguien que no se impone, pero inspira. La gente empezará a preguntarse cómo lo haces, por qué no te alteras, por qué emanas esa calma, y tú no necesitarás explicar. Solo seguirás construyendo, porque cuando tu vida se convierte en una obra que habla sola, tus palabras sobran. Ya no tienes que convencer, ni defender, ni adornar. Tu presencia se convierte en tu argumento, tu disciplina, en tu reputación, tu coherencia, en tu legado. Muchos buscan dejar huella en el mundo, pero el mundo olvida rápido. En cambio, quien deja huella en el alma de otro, lo hace desde su forma de estar, de tratar, de ser. Y eso no se logra con discursos ni exhibiciones, se logra con una vida vivida con propósito. Por eso, si alguna vez dudas de si estás avanzando, no mires afuera. Mira tu propio reflejo. Pregúntate, ¿soy hoy más paciente, más firme, más compasivo que ayer? ¿Estoy construyendo o solo aparentando? ¿Mi vida está alineada con mis valores, incluso cuando nadie me observa? Si la respuesta es sí, entonces sigue. Aunque no te aplaudan, aunque no lo entiendan, aunque lo confundan con debilidad, porque lo que hoy construyes en silencio
Mañana será refugio para otros que aún no se atreven a vivir así. Y si la respuesta es no, no te castigues. Comienza. Desde donde estás, con lo que tienes. Una acción pequeña con intención vale más que 1000 palabras sin coherencia. Da un paso. Elige una virtud y deja que tu camino hable por ti. Esa es la verdadera fuerza estoica. No la que se exhibe, sino la que se sostiene. No la que se impone, sino la que se vive. Y tú tienes todo lo necesario para convertirte en esa fuerza serena. No hace falta que el mundo lo sepa. Solo hace falta que tú lo vivas. Porque al final, nadie recuerda lo que dijiste. Recuerdan cómo los hiciste sentir, y lo que los hizo sentir fue tu forma de vivir, tu obra silenciosa, tu ejemplo coherente, tu alma firme, tallada en silencio. Haz de tu vida una obra que hable sola, y descubrirás que el respeto más duradero no es el que se exige, sino el que se inspira. Ahora que has llegado hasta aquí, quiero que tomes un momento y respires. No para cerrar esta experiencia, sino para abrir un espacio dentro de ti. Porque este no es el final de un video, es el principio de una forma distinta de caminar por la vida. Más firme, más serena, más tuya. Si algo de lo que escuchaste resonó contigo, aunque haya sido solo una frase, una imagen o una sensación en el pecho, entonces ya sembraste una semilla. Y el estoicismo no exige que cambies de un día para otro, solo que riegues esa semilla cada día, con una decisión, con un silencio, con un límite, con un acto de dignidad. Agradezco profundamente que hayas dedicado este tiempo a estar aquí, no con nosotros, contigo, porque este canal no es solo un canal, es un refugio, un espacio donde la sabiduría antigua cobra vida en medio del caos moderno, y tú formas parte de esta comunidad silenciosa pero poderosa que ha decidido vivir con propósito. Si sentiste que este video te dio algo, te invito a devolver ese algo al mundo. Comparte este contenido con quien lo necesite. Suscríbete si aún no lo has hecho y activa la campana para no perderte lo que viene. Pero sobre todo, deja tu marca abajo en los comentarios. Dinos cuál de estas enseñanzas tocaron algo dentro de ti. Escribe una frase que quieras declarar como compromiso personal. Tal vez. Hoy elijo el silencio que transforma. Mi vida será mi argumento, simplemente mi calma es mi poder. No sabes a quién puedes inspirar con eso. A veces, una sola frase le cambia el rumbo a alguien que ya estaba a punto de rendirse. Y si sientes que aún estás en medio de una tormenta, recuerda, no estás solo. Aquí, entre cada palabra y cada pausa, hay otros como tú, caminando con heridas pero también con coraje. Y juntos, aunque en silencio, avanzamos. Gracias por estar aquí. Nos vemos en el próximo video. Pero más importante aún, nos vemos en el espejo, cada vez que elijas ser más tú y menos lo que el mundo espera que seas.